El viernes 25 de mayo de 1979, Ethan Khalil Patz, de 6 años de edad, se despertó y se vistió con pantalones azules, una chaqueta azul, tenis azules y su gorra favorita negra de futuro capitán de vuelo de Eastern Airlines. Su cabello rubio asomaba por debajo de la gorra. Era la primera vez que Ethan se dirigía solo a la parada del autobús, luego de insistirle a su madre, quien le había pedido que fuera cuidadoso, a lo que el menor respondió: «Está bien, mamá, puedo hacerlo solo». Antes de las 8 de la mañana, Julie Patz acompañó a su hijo a la entrada del bloque de departamentos donde vivían, ubicado en Soho, en la calle Prince Street, en Nueva York, Estados Unidos. Posteriormente, lo despidió con un beso. Julie volvió al departamento donde estaba ocupada cuidando a sus 2 hijos más pequeños. Más tarde, comenzaría a recibir a otros niños que cuidaba en la guardería que dirigía en su departamento. Mientras tanto, Stanley, el padre de Ethan, quien era fotógrafo, se preparaba para el trabajo. La hija mayor de la pareja, Shira, se encontraba preparándose para acudir a una escuela diferente a la de su hermano pequeño. Ethan tenía que recorrer un corto viaje de 2 cuadras hasta llegar a la parada del autobús en West Broadway, para así poder llegar a su escuela. El día 25 de mayo, llevaba una bolsa de mano impresa con un diseño de elefante y caminaba en dirección a la parada de autobús. Después de eso, no hubo rastro del niño. Cuando a la hora de regreso de Ethan a casa el niño no apareció, Julie inmediatamente salió a buscar a su pequeño por el vecindario. Realizó llamadas a los amigos de Ethan y así fue como se enteró que su hijo nunca había llegado a la escuela. Ni siquiera se había subido al autobús. La familia entonces puso una denuncia por persona desaparecida. La búsqueda del niño se inició con cerca de 100 policías y una jauría de sabuesos recorriendo el área del Bajo Manhattan. El departamento de los Patz se convirtió en el cuartel general de la búsqueda de Ethan. Stanley Patz tenía numerosas fotografías del niño que se distribuyeron por todo Nueva York, estampadas en carteles de personas desaparecidas para intentar que alguien se presentara y diera alguna pista. A causa de la presión social se imprimió su foto en los cartones de leche, uno de los productos más populares de esa época, convirtiéndose así en la primera desaparición difundida de esta manera. Su rostro se mostraba también en las primeras páginas de los diarios, noticieros y en carteles alrededor de toda la ciudad. Pero poco después de un mes, la búsqueda frenética que se había levantado por Ethan disminuyó, y el equipo de búsqueda de la policía, que pasó a ser de más de 500 oficiales, se redujo a solo 4 detectives de la Brigada de Personas Desaparecidas. La familia comenzó a ser desplazada por la sociedad y pronto el caso quedó en el olvido. En ese momento había muy pocos estándares en torno a la realización de una investigación sobre un niño desaparecido. A finales de los 70 y principios de los 80, era más difícil comunicar información entre estados y distritos. Por tanto, la búsqueda era reducida. Hubo varias teorías sobre lo que sucedió y quién se llevó a Ethan, pero las investigaciones resultaron infructuosas. La familia Patz se aferró a la esperanza de que Ethan volvería a casa. Incluso decidieron no mudarse de ese departamento en caso de que su hijo regresara a ellos. Nunca cambiaron su número de teléfono porque Ethan se lo sabía de memoria. Pasaron décadas y los padres de Ethan se volvieron activistas en la causa de desaparición de menores. Sin embargo, para el año 2001, cuando se cumplieron 22 años de la desaparición, las autoridades lo declararon oficialmente sin vida. Y pasaron todavía 11 años más para que se supiera la verdad sobre la desaparición de Ethan Patz. Sospechosos. El primer sospechoso en el caso fue Othniel Miller,
Miller había sido quien le dio a Ethan el billete de $1 que llevaba a la escuela el día anterior a los hechos, y era dueño de un taller que estaba en la ruta que Ethan había tomado para llegar a la parada del autobús el día 25 de mayo de 1979. No mucho después de la desaparición, se rehizo el piso del taller con concreto, por lo que los investigadores decidieron que sería demasiado costosa la excavación. Pero en el año 2012, la ex esposa de Miller le dijo a la policía que él había abusado de una niña de 10 años décadas antes, por lo que la policía fue y excavó en el piso del taller. No se encontró nada. El segundo sospechoso fue José Ramos, quien había sido el principal sospechoso desde las primeras etapas de la investigación. Ramos tenía una conexión con Ethan a través de su entonces novia, quien era la niñera del menor. Ramos era un vagabundo. Había sido acusado de comportamiento inapropiado hacia los niños antes y en 1987 fue condenado por abuso de un menor a 20 años de prisión. En ese momento Ramos dio una confesión parcial a un fiscal federal sobre el intento de abuso a Ethan, pero negó haber terminado con su vida. Con sus otras víctimas, Ramos había tratado de generar su confianza y a menudo se le veía con los niños. Nadie lo había visto antes con Ethan Paz, por lo que nunca fue declarado culpable de la desaparición del menor. Durante sus años en prisión, Stanley Paz le envió cartas constantemente a Ramos para tratar de que confesara haber lastimado a Ethan, pero nunca obtuvo una respuesta. El día 7 de noviembre del año 2012, José Ramos fue puesto en libertad. Debido a esto, los Paz presentaron una demanda en contra de Ramos y un juez otorgó un fallo a favor, por lo cual se dictaminó que él era el responsable del fallecimiento de Ethan. Todo eso volvió a cambiar unas semanas después, cuando se excavó el piso del taller de Miller. Y aunque, como ya les mencioné antes, no se encontró nada allí, esto llamó la atención de la sociedad neoyorquina y alguien se acercó a los investigadores poco después de todos estos hechos. José López de Nueva Jersey dijo que creía que su cuñado Pedro Hernández era el responsable de la desaparición de Ethan, pues lo había escuchado contar una historia sobre un niño de Manhattan al que le había quitado la vida. Pedro Hernández había estado trabajando en una bodega a lo largo de la ruta que Ethan caminaba para llegar a la parada del autobús. Nadie había mencionado a Pedro Hernández antes como sospechoso, a pesar de que el hombre había confesado los hechos a muchas personas. Gente de su iglesia, su exesposa, un amigo de la infancia, entre otras personas. Después de que su cuñado alertara a las autoridades, Hernández fue interrogado, y después de 6 horas de interrogatorio confesó todos los hechos. Dijo que había traído a Ethan al sótano de la bodega con la promesa de un refresco frío. Una vez dentro, agredió al niño por la espalda, lo asfixió y luego lo metió en una bolsa de plástico. Dijo que pensó que el niño todavía estaba vivo cuando lo colocó en la bolsa, pero posteriormente lo metió a una caja de cartón que tiró a una cuadra de distancia en la basura. Juicio y condena. Hernández fue llevado a juicio en el año de 2015, pero resultó en un juicio nulo después de 18 días de deliberaciones. Fue juzgado nuevamente en febrero del 2017 y después de 9 días de deliberaciones fue declarado culpable de privación de la libertad en primer grado y por terminar con la vida del menor en segundo grado. El equipo de defensa de Hernández se centró en su falta de credibilidad, afirmando que Pedro Hernández es el único testigo contra sí mismo. Las historias que contó a lo largo de los años, incluso en el 2012 y desde entonces, son la única evidencia contra él. No se presentaron pruebas forenses en el juicio y se dijo que Hernández tenía una enfermedad mental, una discapacidad intelectual y que sufría de alucinaciones. Durante el juicio, Julie Paz
Habló sobre cómo justo el día antes de que Ethan desapareciera, lo había estado viendo jugar afuera en su bicicleta. Pero después de entrar para ver cómo estaban los niños en la guardería, se dio cuenta de que no estaba donde lo había visto por última vez. Desesperada por el miedo, salió corriendo, miró alrededor de las esquinas y de un lado a otro de la calle y no pudo encontrarlo hasta que él volvió, pedaleando hacia ella. El vecindario se sentía seguro. Todos los amigos de Ethan podían caminar hasta la parada del autobús solos. Hernández fue sentenciado a un mínimo de 25 años de prisión. El caso perturbó la conciencia del público y los padres sobre los peligros que enfrentan los niños. También destacó la difícil situación de los niños desaparecidos. Los Pats abogaron por el cambio y ayudaron a crear una línea directa nacional para niños desaparecidos. Esto facilitó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley intercambiaran información sobre los casos y ayudaran a llevar a casa a los niños desaparecidos. Los Pats nunca recuperarán a su hijo, ni todos los años que pasaron esperando saber qué pasó con él. Pero tras la sentencia, el padre de Ethan dijo: "La familia Pats ha esperado mucho tiempo, pero por fin tenemos justicia en alguna medida".